Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Estefanía Mirpuri y soy la directora general de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina. Como comúnmente o como mejor dicho familiarmente la conocemos por FOAL. Y en nombre de todas las personas que conformamos su equipo, me gustaría, bueno, pues en primer lugar, darles la bienvenida, pero sobre todo, pues agradecer la invitación que nos han trasladado para poder dirigirnos a todos ustedes en este Congreso Nacional de Empleo Público en Colombia. Para nosotros es un auténtico placer y un privilegio el poder compartir la experiencia de una organización como la nuestra en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, específicamente dirigida a personas con discapacidad en general y concretamente a personas con discapacidad visual. Me gustaría dividir la intervención en tres partes de manera muy breve, tratando de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas relacionadas con cómo solventar las brechas existentes en materia, bueno, pues de inclusión laboral para personas con discapacidad en América Latina, pero específicamente en Colombia, pues gracias a la labor pues, que desarrollan, como digo, organizaciones como la nuestra, ¿no? Gracias a la labor que realiza FOAL en la región y, por supuesto, pues también en el país de Colombia. Nuestra fundación se crea en el año 1998. Es creada por la Organización Nacional de Ciegos de España, que es la única organización que representa a todas las personas con ceguera o baja visión en nuestro país, que tiene más de 80 años de historia y que por lo tanto lleva trabajando en el campo de la discapacidad visual pues desde ese año 1938, ¿no? Por lo tanto cuenta con un enorme conocimiento y experiencia en este sector. FOAL se crea pues tratando de extender algo que siempre ha estado presente en el ADN de la ONCE y es ese componente de solidaridad, y en aquel momento, en ese año 1998, hace casi ya 25 años, decide extender su solidaridad fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras de nuestro país, para hacerla llegar a una región con la que desde siempre nos han unido lazos históricos y culturales muy importantes, como es la región latinoamericana. Por lo tanto, nuestra fundación trabaja en 19 países, los 18 de habla hispana, más Brasil. Estamos presentes con bueno, pues distintas líneas de actuación, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, México y el Caribe. Nuestra presencia no es igual en todos los países, ya que bueno, pues la propia región es muy diversa y eso pues motiva eh, a que nuestra labor también está muy unida al contexto existente en cada uno de los países, cómo se vertebra el propio movimiento asociativo, la sociedad civil en general vinculada a las personas ciegas también en cada uno de esos países. Nuestro enfoque es un enfoque de derechos humanos marcado por las pautas que indica la propia Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, tratando por un lado de no dejar a nadie atrás, tratando de eliminar pues, la pobreza en base pues, al cumplimiento de cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, realizando todas nuestras acciones contando con las propias personas con discapacidad, tal y como marca la Convención. Situamos, por tanto, en el centro de todas nuestras actuaciones a las personas con discapacidad, escuchando bueno, pues, cuáles son sus intereses y tratando de dar respuesta a cuáles son sus propias necesidades. FOAL trabaja de un modo triangular, tratando de vincularse siempre que es posible a la parte pública, representada pues, por los estados a través de sus propios gobiernos, porque son ellos los principales responsables y garantes de que las políticas públicas que diseñan y ejecutan sean unas políticas públicas verdaderamente inclusivas. En ese modo triangular de trabajo, en otro de los vértices se situaría
la sociedad civil, como decía hace unos minutos, representada por las organizaciones de o para personas ciegas, ya que, como también decía hace unos minutos, es muy importante conocer cuáles son sus intereses y cuáles son sus demandas y necesidades para tratar de darles respuesta. Y en el tercer vértice de ese triángulo se situaría FOAL, que es la organización que en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo pues trata de poner a disposición recursos humanos, recursos económicos y, como digo, todo ese conocimiento y experiencia de trabajo en materia de ceguera y discapacidad visual. Nuestras líneas de actuación son 5. Trabajamos, por un lado, en el ámbito de la educación, tratando de favorecer que el mayor número de niños y niñas con ceguera o baja visión puedan acceder a la escuela y que, cuando lo hacen, cuenten con los apoyos necesarios. Por lo tanto, componentes como la formación y capacitación de docentes o la dotación de material específico para estudiantes que tienen una discapacidad visual, pues son componentes muy importantes, pues, para favorecer que ese acceso a la educación se produzca en igualdad de oportunidades, ¿no? En todo este desarrollo educativo resultan importantísimos los centros de recursos, que, gracias a la cooperación española y al trabajo conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bueno, pues en el año 2006 se consiguieron crear estos centros de recursos que, como digo, pues son la piedra angular de todo el trabajo que desarrollamos de educación, porque es ahí donde radica la formación y capacitación de esos docentes, donde se adaptan los materiales educativos para que los estudiantes, pues, puedan acceder a esos contenidos educativos de un modo accesible, y también se dota directamente a esos centros de recursos, como decimos, bueno, pues de pautas, punzones, máquinas Perkins o software adaptados, pues para que los alumnos puedan estudiar sin ningún tipo de problema, así como realizamos trabajo directamente relacionado con las familias, que también son muy, muy importantes en todas esas acciones que se desarrollan con la comunidad educativa en su totalidad. Otra de nuestras líneas importantes es todo lo relacionado con la inclusión laboral a través de nuestro programa Ágora, al cual me detendré, ya que, bueno, pues es el objeto importante de nuestra intervención en este congreso. Nuestra tercera línea de actuación es todo lo relacionado con la rehabilitación y habilitación, ya que es lo que nos permite contar con la autonomía personal suficiente para que las personas con ceguera o baja visión puedan realizar cualquier actividad de la vida con autonomía plena. La cuarta línea es todo lo relacionado con el fortalecimiento asociativo, que permita una mayor y una plena participación de las personas que conforman esos movimientos asociativos, esas organizaciones de personas ciegas, ya que es muy importante que puedan estar formadas, capacitadas y con el empoderamiento suficiente para que, pues, bueno, la labor de incidencia política que realicen sea una labor adecuada y, en definitiva, pues puedan ser los miembros de esas organizaciones garantes de sus propios derechos. Y nuestra quinta y última línea de actuación es todo lo relacionado con aspectos culturales y deportivos, ya que, bueno, pues en esa plena inclusión social, plena participación de la persona ciega en todos los ámbitos de la vida, pues resulta importante también no solo trabajar aspectos educativos y de empleo, sino también aspectos de ocio, culturales y deportivos, donde la accesibilidad resulta, una vez más, crucial. En concreto, en el ámbito de inclusión laboral, y tratando de dar respuesta a cómo cerramos esas brechas que puedan existir en cuanto al empleo, y específicamente en el empleo público, cuando hablamos de personas con discapacidad y de personas con discapacidad visual de manera específica, eh, nuestra fundación, FOAL, tiene un programa que, si me permiten la expresión, pues podemos decir que es nuestro buque insignia, es nuestro programa Ágora, que trata de ofrecer un itinerario
con apoyo a lo largo de todas a lo largo de todas las fases de ese itinerario que lleve en última instancia a lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. En esas fases del itinerario resulta muy importante la orientación de la persona con discapacidad visual que está en situación de búsqueda de empleo, la formación y capacitación, la intermediación laboral, es decir, cómo realizamos acciones de prospección a medida para favorecer esa inclusión laboral en cualquiera de sus modalidades, en la modalidad de empleo público, en la modalidad de empleabilidad a través de la empresa privada o en la modalidad de empleabilidad a través del emprendimiento. Pero resultan también fórmulas muy importantes el que podamos trabajar prácticas profesionales o pasantías, contratos de aprendizaje, que son bueno, pues distintas denominaciones que se ofrecen en cada uno de los países donde no habiendo relación laboral, sí que existe apoyo para que las personas con discapacidad visual pues, puedan realizar una pasantía durante un periodo determinado, generalmente suelen ser 3 meses, y puedan poner en práctica esa formación teórica recibida con carácter previo, de tal modo que la persona en prácticas realiza esa práctica laboral, valga la redundancia, y la empresa tiene la oportunidad de probar y pues de probar a la persona que actúa como pasante, pero al mismo tiempo de empezar a dar sus primeros pasos en esa incorporación de la diversidad pues en la empresa o en cualquiera de las otras fórmulas de empleabilidad que mencionábamos también hace unos minutos. Y por último, en esas fases del itinerario resulta también muy importante el cómo se trabajan los ajustes razonables, ¿no? Que menciona la Convención, es decir, esas adaptaciones al puesto de trabajo que la persona con discapacidad requiere para poder realizar todas y cada una de las tareas con absoluta autonomía. Bueno, pues el programa Ágora ofrece apoyos sin ningún coste económico ni para la propia persona con discapacidad que busca empleo, ni para los empleadores en cualquiera de sus modalidades. Como digo, no lleva ningún coste económico alguno y además las personas que están vinculadas por parte de FOAL a este programa Ágora cuentan con el conocimiento y la experiencia suficiente para ir orientando a lo largo de todas y cada una de esas fases, tanto a la persona demandante como a la parte que representa todas y cada una de esas fórmulas de empleabilidad. El programa Ágora no viene a representar un itinerario paralelo al que puedan ofrecer los servicios públicos de empleo. De hecho, yo les decía al principio que nosotros en todas y cada una de nuestras actuaciones procuramos vincularnos siempre a la parte pública y en el área de empleo esto no es diferente. Siempre procuramos ofrecer a esos servicios públicos de empleo a través del programa Ágora, siempre que es posible, nuestro conocimiento y experiencia para que, por un lado, puedan ser totalmente accesibles para las personas con discapacidad que quieren acceder a esos servicios públicos de empleo y, por otro lado, que las personas, los funcionarios, los servidores públicos que los conforman cuenten con la formación necesaria, adecuada, para poder orientar correctamente a esas personas con discapacidad que buscan empleo. Y eso es un poco a lo que trata de dar respuesta nuestro programa de inclusión laboral. Específicamente en Colombia, nuestro programa Ágora se ejecuta a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. Es nuestro socio ejecutor del programa. Contamos con un equipo cuyo coordinador del programa se llama Carlos Pineda y que es un poco pues la persona conjuntamente con el SENA encargada de tratar de lograr que ese itinerario de inclusión laboral pues se vaya cumpliendo en todas y cada una de las fases, ¿no? En el ámbito de Colombia
¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues en primer lugar, que no son retos diferentes a los que también encontramos en otros países, ¿no? Pero en primer lugar, quizá el primer reto está vinculado a todo lo relacionado con la accesibilidad. En muchas ocasiones nos encontramos que las plataformas a través de las cuales los demandantes tienen que acceder, pues para inscribirse como demandante, para poder participar en alguna formación que capacite e incremente sus posibilidades de empleabilidad, pues son plataformas que no son accesibles, ¿no? O que no lo son, pero no lo son del todo. Tienen un nivel de usabilidad adecuado, pero la accesibilidad que tienen pues no es adecuada para que la persona pueda acceder a todos y cada uno de los contenidos y no tengamos que crear un itinerario paralelo pues para poder acceder a cada uno de esos servicios públicos sí, servicios que ofrece el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Otro de los grandes retos a los que se enfrentan es la propia formación. Yo les decía hace unos minutos que nuestro socio ejecutor es el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el cual bueno, pues, trabajamos que algunas de las acciones formativas que se ofrecen en el SENA, por un lado, los instructores cuenten con los conocimientos y sobre todo las estrategias adecuadas para poder impartir esos conocimientos de un modo accesible a aquellas personas con discapacidad pues, que participan en esas acciones formativas. Y luego, por otro lado, también tenemos que lograr que los propios contenidos de las formaciones sean también contenidos accesibles. Y eso triangularlo, es decir, hacerlo compatible con que además las formaciones que se ofrecen pues sean formaciones que interesan a las propias personas con discapacidad y que sean cuestiones sobre las que luego existe unos altos niveles de empleabilidad, ¿no? No conseguiríamos nada si nos formamos en unas áreas que luego el mercado laboral pues no demanda. Esto, que es válido para cualquier persona que busca un empleo, es igualmente válido y adquiere mayor importancia si cabe cuando hablamos de personas con discapacidad. Y ese es otro de los retos a los que desde el programa estamos tratando de dar respuesta, ¿no? Que el mayor número de formaciones posibles ofrecidas por el SENA sean formaciones accesibles y que al mismo tiempo pues, sean formaciones que interesan a las propias personas con discapacidad y que demanda el mercado laboral. Y un tercer reto al que también nos enfrentamos y que afecta especialmente a la parte pública está vinculado, por un lado, con el sistema de cuotas existente y, por tanto, de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el empleo público y también en la empresa privada que tiene que cumplir con esa cuota preestablecida, pero que en muchas ocasiones no se cumple, ¿no? Y cuando no se cumple, pues las medidas coercitivas no son lo suficientemente contundentes o no se ofrece lo que en otros países, como por ejemplo España, se denominan medidas alternativas, ¿no? Sobre todo en el caso de las empresas. Es decir, pues por ejemplo, cuando a nivel público no se está cumpliendo con ese sistema de cuotas, pues existen mecanismos para penalizar ese no cumplimiento. Y en el caso de la empresa privada, cuando el sistema, la cuota preestablecida no se puede cumplir, se ofrece a la empresa lo que se denominan medidas alternativas y es pues, la contratación de servicios o productos a organizaciones o centros especiales de empleo, que es así como se denomina, por ejemplo, en nuestro país, que comercializan esos productos o servicios y que al provenir de un entorno protegido, bueno, pues se estaría cumpliendo de modo alternativo, como su propio nombre indica, con ese a priori no cumplimiento de ese sistema de cuotas, ¿no? Y por último, otro reto al que también tenemos que hacer frente es la posibilidad
de que puedan existir beneficios fiscales por la contratación de personas con discapacidad. Eso también es una medida que alienta sobre todo a las empresas para poder incrementar las contrataciones de personas con discapacidad, porque el hecho de hacerlo pues les genera una serie de beneficios fiscales, pues que pueden ser deducciones en las cuotas del sistema de protección, de seguridad social, etcétera, que sin duda pues son beneficiosas, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir trabajando de modo permanente? Porque se realiza de manera muy importante, pero la experiencia nos dice que tenemos que seguir trabajándolo de modo muy fuerte. Bueno, pues es esa labor de incidencia para tratar de seguir concienciando, seguir sensibilizando sobre la importancia que supone incorporar la diversidad en las distintas fórmulas de empleabilidad, intentar seguir explicando que las personas que el incorporar personas con discapacidad en el ámbito laboral permite, por un lado, generar riqueza, o sea, las personas con discapacidad se convierten en ese momento sujetos activos y no pasivos beneficiarios, en el mejor de los casos, de una prestación económica, sino que son personas capaces de generar riqueza para su propio país y que lo único que hay que hacer es facilitar los ajustes razonables adecuados para que puedan realizar su puesto de trabajo con absoluta autonomía. En la región latinoamericana y específicamente en Colombia, eso se viene haciendo desde el año 2009 a través, como decía, del programa Ágora, y en los últimos 4 años pues hemos conseguido orientar a más de 12.000 personas, casi 3.000 personas se han beneficiado de alguna formación y capacitación, casi 1.000 personas han accedido a un empleo en cualquiera de sus fórmulas de empleabilidad bueno, pues eso, como digo, ha sido posible pues gracias a esa alianza que tenemos desde hace muchísimos años con el Servicio Nacional de Aprendizaje. Y además dentro de unos minutos pues van a contar con la intervención de Gustavo Montes, que es una persona con discapacidad visual y que además es instructor del SENA en Pereira, que de manera muy, muy práctica pues va a poder explicar esto que yo les he, todos estos componentes pues que yo les he transmitido en mi intervención. Por mi parte, no quiero alargarme mucho más tratando de respetar el tiempo que se me ha facilitado. Agradecerles una vez más el que hayan permitido a FOAL el poder estar presente en este Congreso Nacional de Empleo Público tan importante. Pedirles que por favor sigan apostando por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un derecho fundamental y además la experiencia nos demuestra que contribuyen de manera muy significativa al sostenimiento económico de cada uno de los países y, por supuesto, aquí en Colombia. Muchísimas gracias.